Bienvenido el doctor Carlos Durán, ex viceministro de Salud. Ahora ya lo vemos. A ver. Ya está, lo estamos viendo. Bueno, veamos qué pasa, a ver cómo va. Sí, solamente la imagen que se quedó friseada, se quedó ahí como estática, pero no hay problema. O sea, de pronto el internet suyo allá puede ser. No creo, a ver, voy a volver a Entre y intentar salga, a ver. Sí, a ver, Ahí vamos a está, ahí hacer está, esto. ahí está, ya, ahí está. Sí, sí, Perfecto. bueno, perfecto, Ok, no nos movemos. ¿cómo está, doctor? A ver, hablemos sobre la externalización de las farmacias. Es un tema que se ha hablado mucho, que se ha promocionado mucho, pero que hasta la fecha se da. Usted algo mencionaba sobre la posibilidad de hacerlo. ¿Esto es viable o no? Gracias, Nelson, de nuevo por la invitación. Digamos, mi propuesta desde hace algún tiempo, eh, ya la he compartido en otros medios de comunicación, es que desde el punto de vista legal, la propuesta podría tener algunos problemas. Como yo lo he compartido, el ordenamiento jurídico del Ecuador dicta que las leyes están necesariamente sobre los reglamentos. Ok. Y un reglamento no puede modificar un cuerpo legislativo. Un reglamento es una función que vía decreto presidencial lo puede emitir el presidente de la República para de alguna forma modelar la ley que corresponde al ejercicio parlamentario. Lo que hace el presidente de la República en el mes de marzo es crear un nuevo mecanismo de adquisición de medicamentos que no está contemplada en la Ley Orgánica de Contratación Pública, que es la ley que rige todo el sistema de compras públicas, Ah, ok. incluido el sistema de compras públicas de medicamentos. Por tanto, desde mi personal punto de vista, yo veo que el proyecto tiene unos riesgos muy grandes de en algún momento con un órgano de control terminar por caerse, ¿no? Ante la posibilidad de que le digan no hay reglamentación, no hay base jurídica para poder llevar adelante el proyecto. Y me imagino que esto debe saber el presidente, digo, debe tener algún tipo de asesoría en ese sentido. ¿O podríamos creer que no sabe lo que está haciendo? A mí me parece básico porque, bueno, hay una secretaría jurídica en la Ujú. presidencia, generalmente los presidentes se arropan de una gran cantidad de asesores en el asunto, digamos, jurídico. Por eso me llama la atención que se arriesgue una situación como esta cuando estamos hablando de un tema tan sensible como los medicamentos, ¿no? Claro. O es un tema que de pronto no lo va a poder realizar y simplemente está utilizando un discurso para aguantar el bache porque la gente está cansada. Es decir, y aquí viene otra consulta, doctor. La idea, más allá de lo que está ocurriendo, ¿es buena o mala? Porque si es buena, termina siendo mala porque no se hace. Es decir, aparte del marco jurídico que tiene que estar en revisión, digamos que la idea es buena o mala, ¿no? Y luego el tema está del presidente de la República que no termina de concretarla, ¿no? Mire, de nuevo, ya técnicamente yo creo que es una solución que es una solución parche, que no resuelve los problemas profundos del acceso a medicamentos en el Ecuador. Yeah. Para explicar a quienes nos escuchan y nos ven, el día de hoy, si uno va a una unidad del Ministerio de Salud Pública, uno saca su cita, acude al centro de salud, le atienden y sale de la consulta del profesional y luego camina unos pocos metros, unos pocos pasos y se va a la farmacia del propio centro, ¿no? En todos los centros de salud del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, de la Seguridad Social también, tienen esto que se llaman farmacias institucionales. Tienen un sitio donde están los medicamentos y ahí está trabajando y las farmacias están a cargo de un profesional que es el químico farmacéutico que ha estudiado, se ha formado para manejar la farmacia, para atenderlo de la forma correcta, para darse cuenta si es que efectivamente podría existir algún tipo de error en la prescripción, por ejemplo. Yeah. Eso es lo que está pasando ahora. Si uno se pone a ver qué es lo que pasa en la interacción en la farmacia institucional, desde mi punto de vista, es el mejor lugar que tiene un ciudadano del Ecuador para recibir un medicamento. Como he dicho antes, con todo el respeto, pero en las farmacias privadas no está un profesional atendiéndole. Okay. Está
está una persona que ha terminado el bachillerato, que ha hecho un curso de unos poquitos meses, 2, 3 meses, para saber manejar la caja, para saber dónde están los medicamentos en la percha, y con eso basta. Ahí no le está atendiendo un profesional. En el Ministerio de Salud Pública, en el IES, le atiende un profesional, digamos, y eso le da, digamos, mucho, es el valor añadido que le entrega la calidad de la prestación en el sector público. Desde mi punto de vista, ese no es el problema. Y exactamente eso, que no es el problema, es lo que nos están queriendo quitar. O sea, nos estarían introduciendo a otro problema. Porque es verdad, en la farmacia tú te encuentras ahí alguien que te despacha. Más que todo es un despachador en las farmacias privadas, ¿no? Acá en la pública, al menos habría la garantía de que el Estado se hace cargo de que exista un profesional calificado. Exactamente, y ese proceso técnicamente se llama dispensación, ¿no? Okay. Entonces, en un caso, en la farmacia privada, cuando no hay un profesional, como tú bien dices, ahí se despacha, ¿no? Se entrega un medicamento y ya está. En el caso de la farmacia pública hay un proceso técnico que se llama el proceso de dispensación. De hecho, en el argot de la salud pública le decimos a la farmacia, no una farmacia, le decimos el servicio farmacéutico. Okay. Ahí hay un servicio que se está prestando que es un servicio técnico el que se está entregando. Entonces, ¿por qué le estamos queriendo sacar capacidades al sector público cuando ese no es el problema? El problema del Ecuador, y existen varios informes sobre el tema, es que somos muy buenos para negociar el precio de un medicamento a través de una subasta de medicamentos, ¿no? La subasta es un proceso de negociación del precio del medicamento, pero nos cuesta mucho de cómo llega el medicamento desde la negociación centralizada hasta el último rincón del país. ¿Por qué? ¿Por qué está costando mucho? No tenemos un desarrollo técnico, jurídico muy fuerte. Le hemos puesto mucha atención al proceso de negociación del precio, pero nos hemos descuidado durante algunos años de cubrir ese vacío, digamos, que es el vacío logístico, Nelson. Y ahí es donde tenemos que poner mucha atención. Es que lo que necesitamos es fortaleza logística. Tenemos que lograr que desde la subasta que se realiza en Quito, el medicamento pueda llegar finalmente a Zamora Chinchipe. A ver, entonces, ese no es un problema de externalizar la farmacia, claro. Es un problema de tener un proceso logístico de intermedio entre el punto inicial de negociación del precio y el punto final de entrega al paciente, tener un proceso logístico lo suficientemente fuerte. Claro, y eso implica, me imagino que personal, me imagino que contratación de algún sistema, que obviamente parece que el gobierno no lo quiere hacer por el tema de la externalización, que me imagino lo están haciendo, o como dice el doctor, no lo están haciendo porque tampoco se concreta el tema de la externalización. El gobierno sostiene que es para eliminar el tema de la corrupción porque ha identificado que la corrupción se da en la compra. Y como ya no vamos a tener que comprar, entonces ya no va a haber corrupción. Se acaba la corrupción, eliminamos la corrupción del Estado, de algo que debe garantizar y que algo que puede controlar, porque es aquí un asunto medio extraño. Porque cuando compra el Estado, si bien hay corrupción, es porque se le va de las manos al propio gobierno. ¿Okay? Se le va de las manos al propio gobierno y le están robando al propio gobierno. Cuando se va a la farmacia externa, ¿quién nos garantiza que no estén robando igual y que no haya tampoco un sistema de verificación? Yo creo, estoy de acuerdo, digamos, de alguna forma es sacar el problema de un lado y entregarlo a otro sitio en donde el control va a ser mucho más difícil, porque, claro. además estamos frente a grandes grupos económicos. Solo preparándome para esta entrevista he entrado a ver la página web del Ministerio de Salud Pública y también hay que felicitar, digamos, en un ejercicio de transparencia, han colocado todos los ganadores de la primera llamada para quién se va a hacer cargo de los procesos. Okay. No revisé todos los documentos, pero abrí 2 archivos Excel largos de quiénes son las farmacias que ganaron los procesos o que están inscritas para este tramo del proceso. En el 99.9% de los casos se trata de una sola empresa oligopólica que ya maneja gran parte de la distribución de los medicamentos en el Ecuador. Esa es la empresa que se va a hacer cargo también del sistema. Entonces, estamos entregando mucho más poder monopólico del que ya tienen en el Ecuador,
3 o 4 o 5 empresas que manejan todo el sistema y todo el negocio de la distribución de medicamentos. Eso es lo que está produciendo, frente a unos organismos de control que de alguna forma yo no los veo en realidad. Digamos, ¿dónde está la superintendencia de control de poder de mercado? Digamos, claro. Están subiendo los precios, usted ha discutido varias veces y ha hablado varias veces en su programa sobre el tema. Aquí hay una superintendencia de control de poder de mercado que tendría que estar verificando que no hayan posesiones de dominio en el mercado para que exista competencia justa. Yo no veo en realidad que hay una actividad muy digamos, variada de la superintendencia para controlar. Entonces, tampoco creo que pueda existir este tipo de controles en este sistema, ¿no? Yo luego decía, doctor, perdón que lo interrumpa, yo decía, no hay transparencia. Bueno, usted me decía, en la página web, yo he preguntado a veces en los subcentros y todavía no les envían ningún tipo de protocolo. ¿Qué va a pasar si esto llegara a darse, porque va a paso de tortuga? ¿Qué va a pasar con las farmacias de los hospitales? Porque tampoco pueden desaparecer. ¿Qué pasa con los pacientes hospitalizados y con los pacientes de emergencia? El gobierno ha sido claro de las últimas declaraciones que yo he escuchado en que las farmacias institucionales internas no desaparecerían, ¿no? Okay. Entonces van a mantener, la idea es que en hospitales grandes, por ejemplo, de las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, donde tenemos hospitales de 500 camas, 400 camas, existe, como usted bien lo explica, dos tipos de farmacias. Una farmacia para abastecimiento de todos los pacientes que están hospitalizados y una farmacia externa, que es la farmacia que le permite al paciente que va a una consulta externa salir con su medicamento. Lo que ha dicho el gobierno es que la farmacia interna no va a desaparecer, ¿no? Pero tiene que comprar entonces. Entonces, el proceso de subasta inversa y el proceso de compra se va a mantener. Por supuesto. Claro, se va a mantener. Lo que se ha explicado es que la externalización funcionaría principalmente en lo que se llama el primer nivel de atención, que es básicamente centros de salud que están a lo largo y ancho del país, que también es un problema, Nelson, porque externalizar una farmacia en una capital de provincia alrededor del Parque Central de cualquiera de las ciudades capitales de provincia del Ecuador, esto es relativamente fácil porque existe una gran cantidad de farmacias, porque alrededor de los hospitales hay gran cantidad de farmacias, pero ¿qué hacemos? Exactamente, ¿qué hacemos con las zonas remotas? Hay muchísimas parroquias donde la única cobertura de salud que reciben los ciudadanos que viven en zonas remotas es la que reciben a través del Ministerio de Salud Pública o de las unidades del dispensario del Seguro Social Campesino. Y esas unidades tienen su farmacia interna. ¿Qué vamos a hacer con estas unidades? No se puede plantear un sistema de externalización para luego decirle al campesino que tiene que venir a la ciudad. Venir a la ciudad o caminar o tomar un bus de 3. Yo realicé mi año de salud rural en una parroquia de la provincia de Cotopaxi, que la posibilidad de salir a la capital provincial de La Tacunga eran solo 2 veces a la semana en un bus que se demoraba 3 o 4 horas en llegar a la ciudad. Y de ese dato no tenemos claridad, doctor. No sabemos si de pronto van a tomar en cuenta el tema de la ruralidad. Bueno, a juzgar por el presidente, a veces ha dado declaraciones en donde da a entender que todos son lo mismo y no es la misma realidad. Ahora, otro de los puntos que tampoco se clarifica, que tampoco lo mencionan, es el asunto de este monopolio de farmacias que existen y que de pronto pues van a estar dentro de, me imagino yo, de la posibilidad. ¿Y qué ocurre? Que te vas a la farmacia que está frente al hospital, pero te dice, ¿sabe qué? En esta no hay, pero váyase a la que está en la avenida Colón, que es la misma cadena, ahí sí hay. Puede pasar. Puede pasar. Y ahí estamos. Puede pasar, por ejemplo, que el profesional del ministerio, el profesional de la red pública, le recetó A, B y C, ¿no? Y que por vender un poco más le terminan recomendando otra cosa, ¿no? Exactamente, doctor. Eso es lo que yo decía. Va a pasar. ¿Y quién controla eso? El doctor le dice, vea, una paracetamol, ya, vaya. Y en la farmacia le dice, oiga, pero ¿sabe qué? Esta de acá es belleza, solamente 50 centavos. Pero ya te están quitando 50 centavos, pues, hermano. Y ganan doble, pues la farmacia. Se van a hacer la plata, ¿sí sabes? Más de lo que se hacen ya ahora. Más de lo que se hacen, se van a hacer la plata.
Yo tengo varias de estas preocupaciones. La otra preocupación es qué pasa con toda la información, los datos de los ciudadanos que van a pasar del sector público al sector privado. Oh. Digamos, el gobierno ha explicado que esto va a funcionar a través de una receta electrónica, ¿no? Una receta digital, y la receta digital tiene información muy sensible. La receta digital tiene información, tiene mi nombre, tiene mi cédula de identidad, tiene la edad, tiene el diagnóstico, digamos, ¿no? Y tiene los medicamentos que me están prescribiendo. O sea, el paciente no va a salir con una receta en papel. Le van a decir, vaya a cualquiera de estas farmacias y usted va a dar su cédula y van a ver qué es lo que le prescribí. Ok, pero ¿cuál es el protocolo de seguridad que hay detrás? ¿Cómo se va a asegurar que no se está quedando o no va a haber una transferencia de millones de transacciones diarias que realiza el sector público hacia el sector privado? Y usted conoce, porque trabaja en esta área, los datos en el mundo en que vivimos. Sí. Son oro, ¿no? De hecho, es una preocupación real, doctor, porque ahora mismo que se supone debería haber un cuidado de la información de datos, te siguen llamando y te siguen diciendo promociones, te siguen dando ventas de números que tú en la vida has conocido. Entonces no hay seguridad ahorita. Peor ahora con un dato extra que van a saber qué complicaciones tienes en tu salud. Imagínate, exactamente, si tienes algún tipo, doctor, si tienes algún tipo de enfermedad que no necesariamente tiene que ser divulgada, y van a tener acceso a estas personas. Exactamente, el otro día un colega suyo me decía, pero bueno, las empresas privadas ya tienen mi información, a mí me llaman todo el tiempo por teléfono, Sí. tienen mis datos. Sí, pero no es lo mismo saber el número de teléfono que saber el diagnóstico, como usted lo acaba de decir. No tiene por qué saberlo. No tiene por qué saberlo, ¿no? Hay protecciones alrededor del tema. Y esto tampoco me queda demasiado claro cómo se va a abordar. He leído algo de los términos de referencia, parecería que existen algunos protocolos de seguridad, pero también es cierto que uno no es experto en el tema. Debería quedar mucho más claro cómo se va a actuar frente a este tipo de riesgos. Sería catastrófico que un día tengamos una filtración de datos de millones de pacientes del sector público perdidos por ahí por la nube, ¿no? De hecho es un tema bastante preocupante. Ojalá que el gobierno, lamentablemente es que no vemos esa seguridad, no vemos esa reacción y nos dan muchas dudas. Una declaración de la señora ministra, porque se le está hincando mucho el tema de que cuándo arranca, ¿no? Porque a la final, doctor, si algo claro debemos tener es que a la gente le vale un pepinillo a dónde le dan la medicina. Claro, si es que lo van a tener como Gil de un lado para el otro, ya hemos de escuchar quejas. Si le están metiendo valor agregado, vamos a escuchar quejas. Pero la gente lo que necesita es la medicina, ¿verdad? Que ese es el cuestionamiento. La señora ministra ha dicho, estamos esperando que las farmacias se abastezcan. Es decir, ni siquiera las farmacias privadas todavía cuentan con el insumo necesario para empezar este proyecto. ¿Qué opinión le merece? Porque yo creo que hay detrás de esas declaraciones hay en realidad un poco más que habría que explorar, pero yo tengo la impresión de que podría incluso también tratarse del hecho de que las farmacias privadas, las empresas privadas que están interesadas, también se dan cuenta que podría haber un problema de legalidad en la propuesta, ¿no? Y entonces están explorando cómo pueden entrar de la forma más segura. Recuerde usted que cuando viene finalmente la Contraloría puede determinar corresponsabilidad también a un privado, no solo al público. Y por tanto, yo me imagino que también tiene que ver con eso. Y en segundo lugar, también es cierto que las farmacias privadas no le venden eso que en el mundo farmacéutico se llaman los huesos, ¿no? Esto que es muy útil, pero que es muy barato. Como eso no da ganancia, eso no le venden. Y me imagino que el ministerio lo que está intentando ahora es presionar para que si se van a meter al sistema, pues tengan absolutamente todo lo que el ministerio le va a solicitar. Esa es la pugna y esa es la pelea, porque la visión, y no estoy diciendo que sea malo, pero la visión del empresario, la visión de la farmacia privada que tiene un dueño y que tiene una inversión es ganar. Ganar sobre cualquier cosa. No le va a importar el paciente. Por lo contrario de la visión del Estado, que es proteger al paciente,
que en la lógica sería eso. Doctor, ¿usted cree que realmente es necesario la externalización? ¿Por qué no fortalecer, cuidar, verificar, fiscalizar, sacar gente que de pronto esté haciendo mucho daño? Porque la excusa es la corrupción. Ya en algún momento pasó con el tema de los servicios prestados y algunas clínicas estuvieron con problemas porque en servicios prestados terminaron cobrando otras cosas, ¿verdad? Y les cayó la autoridad. Yo francamente no creo que sea necesario, esta es ya mi posición personal técnica respecto al tema, yo no creo que la externalización sea necesaria, creo que hay otras experiencias que el Ecuador ya ha intentado caminar. Hay, por ejemplo, la experiencia de intentar poner en marcha un sistema de lo que se llama la central de abastecimiento, ¿no? Es la posibilidad de crear una unidad independiente donde tengamos expertos, ingenieros en logística, por ejemplo, ¿no? en compras públicas, que estén centralizando absolutamente las compras y que al mismo tiempo manejen muy bien el sistema logístico. Yo ahí quisiera referirme a dos experiencias regionales. Okay, la una es la experiencia chilena, que tiene la central de abastecimiento de Chile varios años trabajando y que funciona muy bien. Y la otra es el programa Remediar argentino, que es básicamente una central también, una bodega única, una central única de abastecimiento. El Remediar argentino además se puso en práctica en el año 2001 en pleno Corralito, ¿no? Okay. Y resultó muy efectiva. ¿Qué es lo que hizo el programa Remediar en Argentina? Dijo, vamos a sacar una subasta a todos los que quieran proveer amoxicilina a 22 millones de argentinos, ¿no? Perfecto, aquí hay un ganador de la subasta. Yo contrato un operador logístico, ¿no? Al operador logístico le pago la mitad de lo que de su contrato de operación logística y le pido que vaya a dejar en Bariloche, en la punta sur de Argentina. Cuando me confirme el centro de salud de Bariloche que recibió los medicamentos, antes con una llamada telefónica, me imagino que ahora hay otros sistemas mucho más adelantados, claro, en ese momento yo le desembolso la segunda mitad, ¿no? Y así yo me aseguro que hay un sistema, claro, que está funcionando, ¿no? Y de paso le pido que el camión que va a volver desde Bariloche hasta Buenos Aires Central me traiga las recetas para yo poder tener información y una base de datos que me permita hacer mejor cálculo del stock que necesitan los centros de salud. Esto se hizo en el año 2000, estamos hablando de 22 años atrás. Hoy los sistemas nos permitirían tener un control mucho más fuerte de nuestras unidades del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública en el año 2018-19 ya firmó un acuerdo ministerial para la creación de una central de abastecimiento que le permita reforzar al sector público todo el asunto del abastecimiento de medicamentos y no al contrario, no quitarle capacidades. Uh-huh. ¿Qué va a pasar en el momento que externalicen las farmacias? ¿Qué va a pasar con todos los colegas que trabajan, son químicos farmacéuticos y que trabajan en las unidades de primera trabajo? Probablemente. Entonces, son visiones, Nelson, ¿no? La una es el fortalecimiento de lo público, lo otro lo de lo privado, pero yo creo que, doctor, siendo un poquito más fuerte, yo creo que la otra es la del vago, ¿no? La de no complicarse la vida, la de allá los privados y allá los manes, yo te pago y tú mira cómo le distribuyes y me lavo las manos, ¿no? A veces creería yo que es no complicarse la vida con un sistema centralizado, con un sistema de logística que tiene que funcionar, con meterle corazón a la cosa pública. De acuerdo. De nuevo, es lo que le digo, es visión, ¿no? Lo uno es el fortalecimiento de lo público, necesitamos, por supuesto, más personal, necesitamos crear una unidad, eso significa contratar, dar trabajo, pero bueno, no va por ahí. Y la idea sería, prefieren darle la propuesta de la externalización a una compañía que ya es una compañía oligopólica en el Ecuador y que tiene un control increíble sobre el mercado farmacéutico del Ecuador. Que a propósito, doctor, no es que la farmacia que va a empezar a distribuir con esta farmacéutica va a incrementar un personal más, ni va a abrir otra área más y va a dar trabajo. No, es el mismo personal, la misma empresa, la misma. Lo que va a hacer es ganar mucho más
o el triple de más, que en lugar de fortalecer la cosa pública, que sí tiene que gastar, tiene que contratar y tiene que generar empleo, pero es la cosa pública que lamentablemente en este gobierno le tiene mucho coraje. Doctor, es derecho constitucional. ¿Perdón? Es derecho constitucional, Nelson. Digamos. La Constitución del Ecuador es clarísima y eleva a la salud a un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental está sobre las otras cosas y por tanto se tiene que fortalecer lo público Eso es importante aclarar, doctor, porque a veces la gente cree que uno está discutiendo aquí por todo el sistema. No, si usted tiene plata para hacerse atender en una clínica privada, nunca lo vamos a juzgar, está muy bien. Si usted tiene sus ahorritos y quiere comprar la mejor medicina en Estados Unidos, está muy bien. Lo que se tiene que hacer desde lo público y desde el gobierno es fortalecer para darle chance a esa gente que no puede y no tiene cómo pagar esas atenciones, y ahí entra el Estado. Hay gente que se confunde, doctor. Yo he llegado a escuchar gente que dice, no, pues si no tienes plata, ese no es problema del gobierno. Permítame darle un solo dato que da cuenta de lo que está pasando en el Ministerio de Salud Pública. No hemos hablado nada sobre hospitales y he revisado una cifra de muerte materna en el Ecuador, que era una cifra que es dolorosísima, más o menos iba bajando bastante. Parece que el ritmo se mantiene, pero lo que ha cambiado es que entre el año 2019 y el día de hoy hay 15% más de muertes maternas que se producen en las unidades del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Entonces, usted no puede descuidar la atención y no puede descuidar las unidades del Ministerio de Salud Pública porque la gente se va a atender allá, mucho más en un momento de contracción económica donde no hay dinero para ir a pagar al privado. La gente va a ir al ministerio, va a ir a las unidades, va a ir al hospital del ministerio y ahí se están muriendo 15% más de las mujeres que van a dar a luz que hace 3 o 4 años. Y eso tiene que ver directamente con qué tipo de atención estamos prestándole, cuánto presupuesto le estamos dando a las unidades. Tenemos que subirle el nivel, tenemos que dar más recursos para que estas cosas no pasen. Oiga, doctor, y el asunto y lo más crítico, ¿no? Es que no podemos decir, pobrecito, el gobierno no tiene plata. Tiene plata, lo ha dicho, o sea, y lo ha dicho, y tenemos reservas, y tenemos la recaudación del impuesto, está excelente, es decir, el ecuatoriano no está siendo tacaño, el ecuatoriano está pagando y están recaudando el triple, le están cobrando, tienen reservas, tienen platas, el FMI le ha dado no sé cuántos millones, y la pregunta, doctor, es ¿dónde está la plata? Así es, y esa plata debería estar en lo importante, ¿no? En los sistemas de protección social, en el Ministerio de Salud Pública, en la educación, ¿no? Todo eso. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos molestarlo cualquier otro asunto asimismo de temas médicos. Me pareció muy interesante, doctor, muy pedagógico, muy chévere, y que podamos tenerlo en cualquier otro tema de discusión relacionado al tema médico, ¿verdad? Muchas gracias, Nelson. Doctor, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, nuestro segundo invitado, el doctor Carlos Durán, ex viceministro de Salud, hablando sobre el fortalecimiento de la cosa pública. Siempre vamos a ser fans, siempre vamos a ser fan de eso. Particularmente creo que es importante desde el Estado el fortalecimiento. Acuérdense, amigos, siempre metámonos eso en la cabeza, que la pelea y la lucha es por la cosa pública. No tampoco descuidando la cosa privada, porque es súper importante. Tampoco es que la cosa privada puede hacer lo que le da la gana, porque a veces parecería ser que eso ocurre, ¿no? Que este gobierno particularmente está no atendiendo la cosa pública y dejando que la cosa privada haga lo que le da la gana. La receta para el desastre. La receta para el desastre. Oiga, qué fácil ser presidente diciendo que va a entrar al gobierno y que no voy a meter las manos. Qué bonito, yo también puedo ser presidente. Aquí el reto de ser presidente es meter las manos. Ok, meta las manos donde le compete, señor presidente, la educación, la salud, la seguridad, no ande metiendo las manos en la justicia. A usted que le importa lo que ocurre por allá, pero parecería ser que es lo más importante. Derrotar al correísmo, derrotar a que los cucos estos no regresen. Oiga, créalo.